a subirla junto con esta. Ahí estamos grabando. Bueno, les decía, semana pasada empezamos a ver sistemas de primer orden, hoy vamos a ver sistemas de segundo orden. Vamos a ver de qué se trata esto. Bueno, ¿se acuerdan que la semana pasada dijimos que el orden de un sistema quedaba determinada por el máximo orden de una ecuación diferencial? En este caso, estamos hablando de una ecuación diferencial de segundo orden. Cuando tenemos una ecuación de segundo orden, obviamente tenemos un sistema de segundo orden. Digamos, en términos generales, una ecuación diferencial de segundo orden presenta este aspecto, ¿sí? O sea, cada tiene un término constante multiplicado por la derivada segunda, más otro término por la derivada primera, más otro término por la función en el tiempo. Y, digamos, vamos a ver que existe, cuando uno plantea una ecuación diferencial, una entrada y una salida, ¿sí? ¿Se acuerdan que habíamos visto eso? Entonces, vamos a ver el caso particular en donde estas constantes adoptan estos valores. A0 vale 1, A1 vale P, bueno, etc. Vamos a analizar también que este tipo de parametrización corresponde a un sistema de segundo orden de lazo cerrado de este tipo, en donde tenemos una ganancia que vale K sobre S por S más P. ¿Se acuerdan cuando teníamos que resolver la transferencia de una salida sobre una entrada cuando teníamos un lazo cerrado? En donde en este caso el lazo de alimentación tiene una ganancia igual a 1. ¿Se acuerdan que era la ganancia de lazo abierto dividido 1 más la ganancia de lazo abierto multiplicada por la ganancia de la alimentación? Si hacemos las cuentas y calculamos la ganancia de lazo cerrado, C sobre S, C de S sobre R de S, nos va a dar, con esa formulita que yo les dije, que vimos la semana pasada, nos va a dar esta fórmula, ¿sí? Vamos a hacer un enfoque cualitativo. Yo no me voy a detener tanto a hacer las cuentas, porque lo que me interesa más que nada es no tener un enfoque tan cuantitativo, sino más bien un análisis de lo que ocurre, un análisis cualitativo. Bueno, en este caso tenemos una transferencia de lazo cerrado que va a estar dado entonces por esta expresión. Este es un sistema de segundo orden, claramente. ¿Por qué? Porque estamos hablando en este caso de la transferencia en el dominio S. O sea, le aplicamos ya la transformada de Laplace y la derivada segunda en el tiempo se convirtió en un polinomio de segundo grado en el dominio S. Eso lo vimos la semana pasada. Bueno, este es un polinomio, ¿sí? En el dominio complejo S, que si uno le calcula las raíces, ¿sí? ¿Se acuerdan? Con el b cuadrado más menos la raíz de b cuadrado, b menos más menos raíz cuadrada, bueno, o sea, calculamos las raíces, en definitiva, de este polinomio, y nos va a dar que una raíz es b sobre 2 menos la raíz cuadrada de b cuadrado sobre 4, y el otro es b sobre 2 más, ¿se acuerdan? Uno con el más y otro con el menos. Bien, en este caso, algo que creo que la semana pasada no lo mencionamos, en esta ecuación, ¿sí? Los valores de S que hacen cero el denominador de esta fracción se denominan polos. Se denominan polos. Creo que eso no lo mencionamos la semana pasada. Y los ceros que anulan el numerador se denominan ceros. Entonces, en este caso tenemos dos polos complejos conjugados, ¿sí? Pueden ser complejos o pueden ser reales, va a depender del valor del determinante que está dentro de esta raíz. Si p cuadrado sobre 4 menos k es mayor que 0, esto van a ser polos diferentes, ¿sí? Reales. Si esto es menor que 0, van a ser polos conjugados complejos. Bueno, vamos a analizar qué pasa para todos esos casos. Si p cuadrado sobre 4 es mayor que k, esta raíz es positiva, entonces los polos van a ser reales. Si p cuadrado sobre 4 es igual a k, se anula el determinante. Y en ese caso vamos a ver que vamos a tener una raíz un
polo doble. ¿Sí? Un polo doble significa que en ese caso las raíces son las mismas. Si las raíces son las mismas, vamos a decir que el polo es un polo doble. ¿Por qué? Porque me da el mismo valor, ¿sí? Y en el caso de que p cuadrado sobre 4 sea menor que k, la raíz de un número negativo me va a dar complejo, y entonces en ese caso vamos a tener dos polos complejos conjugados. Bueno, vamos a ver qué pasa para cada uno de esos casos. Bueno, al igual que vimos para el sistema de primer orden, vamos a hacer un cambio de variable, llamando a wn cuadrado igual a k, a p igual a 2 por wn, que es igual a la vez a 2 sigma, ¿sí? Wn la vamos a denominar la frecuencia natural no amortiguada. Es un cambio de variable. Entonces, haciendo ese cambio de variable, nos va a quedar una transferencia expresada en estos términos. Y esta forma de un sistema de segundo orden es la forma estándar o canónica de un sistema de segundo orden. Wn es la frecuencia natural no amortiguada, sigma lo vamos a denominar atenuación, y psi es el factor de amortiguamiento. Bueno, estas son todas definiciones que, como les dije, no vamos a profundizar demasiado en lo cuantitativo, pero sí vamos a analizar desde el punto de vista del funcionamiento qué es lo que significa cada uno de ellos. Bueno, entonces dijimos que expresamos en función de estos términos para poder analizarlo de una manera mucho más fácil, mucho mejor. Vamos a ver qué pasa si el psi, que era el factor de amortiguamiento, ¿sí? Se puede dar tres casos. Que esté entre 0 y 1, siempre va a ser mayor que 0 el psi, ¿sí? Siempre va a ser mayor que 0. Pero puede darse que sea entre 0 y 1, puede ser que sea exactamente igual a 1, o puede ser que sea mayor o igual a 1. Mayor que 1. Vamos a ver en esos tres casos qué es lo que ocurre. Si está entre 0 y 1, ¿sí? Fíjense que acá no incluye el igual, ¿no es cierto? Lo vamos a denominar subamortiguado. Es un caso subamortiguado. En ese caso, ¿qué va a pasar? Vamos a tener que los polos son complejos conjugados, ¿sí? Fíjense que tenemos, en este caso, que los dos polos son uno con más y otro con menos. Son complejos y son conjugados. Vamos a definir también, vamos a hacer otro cambio de variable. Vamos a denominar a WD. WN era la frecuencia no amortiguada. No amortiguada. Y WD, como depende del psi, que es el factor de amortiguamiento, lo vamos a llamar frecuencia natural amortiguada. Ahí está Antonito. Vamos dándole ingreso a todos. Bien. Entonces, siempre nosotros les vamos a pedir que realicemos el análisis para una entrada tipo escalón. ¿La entrada cuál es? Acuérdense que la transferencia era salida sobre entrada. La entrada es el RDS. El RDS, si es un escalón unitario, ¿sí? Si RDS es una escala escalón, una entrada escalón, va a quedar una S multiplicando al denominador. ¿Sí? Acá se aprecia. Esta S es la que resulta de transformar el escalón unitario, el 1, digamos en este caso como la amplitud es 1, queda implícito, y aparece una S dividiendo, multiplicando al denominador. Bueno, acá, digamos, utilizando algunas herramientas del álgebra, como utilizando fracciones parciales, ¿se acuerdan? Es decir, si yo quiero representar esta ecuación como suma y resta de ecuaciones parciales, ¿sí? ¿Se acuerdan que en álgebra y análisis matemático hacíamos esto, ¿no? Esto lo igualábamos a un término A dividido esto más otro término B dividido esto más otro término dividido S, ¿sí? Si hacemos eso y después hacemos las cuentas, nos va a dar que esas fracciones parciales están dadas por estos términos, ¿sí? Independientes, ¿sí? 1 sobre S menos esta fracción menos esta otra fracción.
Por eso, como les dije, no vamos a ahondar demasiado en las cuentas, porque nosotros queremos tener un enfoque más bien cualitativo. Pero estas son cuentas que ustedes las pueden hacer para los más inquietos. ¿Por qué hago esto? Porque quiero aplicar una de las propiedades de la transformada de Laplace o de la transformada inversa de Laplace. Si yo quiero hacer la antitransformada de Laplace de una suma o resta, es la transformada de cada uno de los operandos. Entonces, la antitransformada de 1 sobre S, ¿cuál es? 1, ¿no? Porque esto era el escalón. La antitransformada de este término, ¿sí? Que es el primero, ¿sí? Es E a la menos I WNT por coseno omega de t. Bien. Y la del segundo término, ¿sí? La diferencia es que arriba tiene una S sumando, mientras que el segundo no tiene una S sumando, ¿no? Estos son, digamos, valores que uno va a la tabla de transformada de Laplace, busca la antitransformada y le da estos, digamos, estos resultados cuando pasamos al dominio temporal. Entonces, haciendo la salida, pero ahora en el espacio temporal, en el dominio temporal, nos queda esta función. Acá también aplicó otra propiedad de las funciones trigonométricas, ¿sí? Fíjense que en lugar de poner el término que depende del coseno más el término que depende del seno, sacando factor común e a la menos i omega nt, aplicó una propiedad de las funciones trigonométricas y de manera tal que me quedó expresado en el seno de una frecuencia. Esta frecuencia, recordemos que era la frecuencia natural amortiguada, porque dependía del psi, más una constante, ¿sí? Todo esto es una constante. La arcotangente de 1 menos psi cuadrado sobre psi es una constante, ¿sí? Porque fíjense que todos estos son valores constantes. Bien, ¿por qué queremos expresarlo la salida de esta manera? Porque fíjense que nosotros podemos ver, digamos, si hacemos un análisis matemático sencillo de esta ecuación, tenemos 1 menos esto que está acá. Dijimos que el psi era siempre positivo, Wn es positivo, o sea que esto es positivo, es una exponencial decreciente, multiplicado por una función que es una senoidal, que está acotada en el tiempo. Con lo cual, fíjense que esto termina siendo una senoidal, ¿sí? Amortiguada, mejor dicho, más que amortiguada, porque la amortiguación va a depender de quién es psi, ¿no? Mejor dicho, va a ser una senoidal condicionada a esta exponencial. Bueno, y vamos a analizar qué pasa para distintos valores de psi. ¿Sí? Si psi es igual a 1, este término da 0, el arco tangente de 0 es 0. Entonces me va a quedar directamente una senoidal multiplicada por una exponencial decreciente. ¿Sí? Vamos a ver cada uno de esos casos. En ese caso, Ale modula al seno esa exponencial. Exactamente, exactamente. Directamente esta exponencial lo que hace es agarrar una senoidal y la modula, como dice Antonio, ¿sí? La modula. Fíjense que el psi es igual a 1, ¿no? Entonces va a depender, esto va a ser 1, y el Wn va a ser la frecuencia natural no amortiguada. Bien, en ese caso decimos, cuando psi es igual a 1, que estamos en un caso de amortiguamiento crítico. Amortiguamiento crítico cuando psi es igual a 1. Cuando psi es igual a 1, estamos en amortiguamiento crítico. Bueno, reemplazando en la fórmula de arriba, nos queda, bueno, primero hacer el análisis arrancando, digamos, de la expresión en el dominio laplaciano, o sea, con el dominio S, nos queda esta ecuación, ¿sí? Habría que reemplazar psi aguas arriba en la ecuación diferencial, perdón, en la transferencia en el espacio, en el dominio complejo, y nos da esto. Y fíjense que la fórmula me queda 1 menos e a la menos nt. ¿Acá se combina el seno? ¿O me parece a mí? Seno de omega d. ¿No? Se combina el seno, ¿verdad? No, está bien.
Cuando hacemos la transformada inversa de Laplace de esta ecuación, me da directamente 1 menos e a la menos WNT por 1 más WNT. Esto es una exponencial que arranca cuando t vale 0. Esto vale 1, 1 menos 1, 0. Se arranca en el 0 y va creciendo asintóticamente al 1. ¿Sí? ¿Se acuerdan? ¿Parecido a qué es esto? Esta ecuación sería parecida a la que vimos para el caso de primer orden, ¿no es cierto? Estamos en el caso de amortiguamiento crítico. Bueno, ¿qué pasa si sí es mayor a 1? Si sí es mayor a 1, ¿qué pasa acá? Algo que es mayor a 1 al cuadrado es mayor a 1. 1 menos algo que es mayor a 1 me da negativo. La raíz de negativo me da un número complejo. El sí me da complejo. Entonces tenemos que arrancar desde la ecuación en S y vamos a ver que en ese caso tenemos polos complejos conjugados. Haciendo el mismo razonamiento que antes, aplicando la transformada inversa de Laplace, pasando por ecuaciones, por fracciones simples, etcétera, etcétera, llegamos a esta cosa horrible en el tiempo. ¿Sí? Por eso dije que no vamos a andar demasiado en las cuentas matemáticas, pero digamos, uno entra a las tablas de transformada de Laplace, ve la transformada inversa de Laplace y nos da esta ecuación. Bueno, ¿qué ocurre cuando el amortiguamiento es sobreamortiguado? Si es sobreamortiguado, vamos a verlo, fíjense, para C igual a 1 teníamos un amortiguamiento crítico, es esta curva que está acá, la negra. Cuando C empieza a crecer, fíjense que en la medida que C aumenta, es similar a una respuesta a un sistema de primer orden, en donde la curva se aplana cada vez más. Cuando sí empieza a bajar y llega al valor igual a 1, adopta el caso del amortiguamiento crítico, y si empiezo a disminuir por debajo de 1, ya el sistema se empieza a llamar sobreamortiguado. Va a llegar un momento en donde va a empezar a tener un pico que antes no tenía, ¿sí? Un pico que antes no tenía. Hasta llegar al valor de C igual a 0. Cuando C vale 0, directamente la respuesta va a dar una senoidal. Va a dar totalmente una senoidal, que es la curva esta azul que está acá arriba. Es decir, que ya no va a estar modulado por una exponencial. Cuando C está entre 0 y 1, vamos a llamarlo que es, por ejemplo, 0,2, 0,4, 0,7, es sobreamortiguado. Y en el sistema sobreamortiguado es donde aparecen estos picos. ¿Sí? En la medida que el C va bajando, el sobrepico se va haciendo cada vez mayor. Bueno, estas son todas las posibilidades que se pueden dar en un sistema de segundo orden. Bueno, acá tenemos una simulación. Fíjense que arranca de un C igual a 2, 1,5, 2, 1. Este es el amortiguamiento crítico. ¿Sí? Y a partir de ahí empieza a tener un pico que está por arriba del valor estacionario, que en este caso sería 1, ¿no? Que la respuesta al escalón sería al escalón unitario, el valor final sería 1. Bueno, vamos a ver ahora cuáles son los parámetros que definen a una respuesta transitoria. ¿Qué es una respuesta transitoria? Buena pregunta. Bueno, la respuesta transitoria es aquella en donde la salida posee un comportamiento transitorio, claramente, por eso se llama respuesta transitoria, hasta que adopta un valor final o un error estacionario que va a estar dentro de una cota, dentro de un máximo y un mínimo. Entonces, vamos a decir que una respuesta adquirió un valor estacionario cuando el error está dentro de un mínimo y un máximo. No quiere decir que haya alcanzado, por ejemplo, el 1, ¿sí? Sino que el error en estado estacionario está por debajo de un valor, de una cota, digamos,
que se define. Entonces, cuando uno tiene que hacer un control en un sistema de segundo orden, lo que tiene que hacer es modificar esos parámetros, ¿sí? Todos estos parámetros que intervienen, ¿no? El omega, el K, todos los parámetros para tratar de obtener la respuesta transitoria deseada. ¿Y cuál es la respuesta transitoria deseada? ¿Cuándo un control es óptimo? Bueno, depende. Uno va a querer de repente querer llegar al valor del estado estacionario lo más rápido posible, o uno va a querer no tener estos sobrepicos. Quizás uno no, depende del control que uno desee. Tal vez uno no pretende tener estas oscilaciones, ¿sí? Voy a decir oscilaciones al valor alrededor del estado estacionario. Todos esos tipos de parámetros son modificables, y en la medida que yo voy modificando esos valores, yo voy modificando las curvas del comportamiento transitorio. Bueno. Ale, sí. Yo siempre doy el ejemplo de un robot que va a operar a una persona, ¿no? Y le estoy dando una coordenada y tiene que ir con un sobrepico de ese tipo. ¿Qué va a pasar con la carne del tipo que está operando? Los tajos que le va a hacer, ¿no? Buenísimo, buenísimo el ejemplo. Claro. En ese caso, ¿qué va a pasar? No puede tener ese pico, ¿verdad? No se puede pasar, tiene que ser. ¿No? Exactamente. ¿Se entendió lo que planteó Antonio, chicos? No, perdón. Buenas tardes. Sigo sin entender para qué se aplica esto. Estoy viendo ecuaciones. Siento que volví a análisis. Me cambiaron la materia de repente. Estábamos hablando de motores y automatización y ahora hay fórmulas. Sí, porque es control. Exactamente. Yo al principio de la materia les dije que en la parte final había una parte dura que incluía matemática. La automatización, ¿se acuerdan que también hablábamos que posee como herramienta el control? Yo necesito herramientas de control para poder acercarme a mi valor deseado. El control es, de alguna manera, como el corazón de la automatización. Y es necesario que existan diferentes tipos de controles, así como vimos el control on-off. Imagínense si uno quiere, digamos, tener un control sencillo del llenado de un tanque, es una cosa. Ahora, si uno tiene que hacer el control de un flap de un ala de un avión, es otra cosa. Si uno tiene que tener el control de un bisturí o de un corte láser que está cortando determinada pieza, es otra cosa. Por eso es importante tener en cuenta estos conceptos matemáticos, que ahora vamos a ver un poquito más en detalle. Como les dije, vamos a ver un enfoque cualitativo, pero ese enfoque cualitativo no significa que vayamos a evitar cierta matemática que la tenemos que ver, nos guste o no nos guste, porque el enfoque cualitativo se deduce también de la parte matemática. Vamos a ver, fíjense, vamos a empezar a entender un poquito cuáles son los parámetros que definen una curva de transferencia. Supónganse que ustedes tienen un sistema de segundo orden que tiene este perfil, ¿sí? ¿Qué es esto? ¿Subamortiguado, amortiguado crítico o sobreamortiguado? En función de lo que vimos. Subamortiguado. Vamos para arriba. El subamortiguado es para sí mayor o igual a 1. El subamortiguado, acuérdense, que es para sí menor, entre 0 y 1. Perdón, el subamortiguado sí está bien. El subamortiguado es entre 0 y 1. ¿Ok? Entonces, es correcto. Es un subamortiguado. Fíjense que en el caso que está entre 0 y 1, estamos por arriba. Sobreamortiguado, estamos por abajo. Para mayor o igual a 1. Entonces, vamos a llamar tiempo de retardo al TD, que es el tiempo en que la salida alcanza el 50% del valor definitivo. ¿Sí? En este caso es el escalón unitario.
A eso se denomina tiempo de retardo. El tiempo de crecimiento va a ser el tiempo que tarda en pasar la curva por primera vez, en este caso por el 1, es decir, por el valor deseado. El tiempo de pico es el tiempo que tarda en alcanzar el primer pico, ¿sí? El primer pico. El sobrepico o el sobreimpulso máximo es la diferencia entre el valor máximo de la función y el valor en estado estacionario. Y el tiempo de establecimiento es el tiempo para el cual nosotros suponemos que ya el error está por debajo de una cota mínima y máxima. ¿Ahí puedo decir algo? Sí, sí, Antonio. Bueno, imagínense que esto fuera la configuración de un auto, ¿está bien? El auto es nuestra planta, y nuestra planta responde con este tipo de, que es un sistema de segundo orden, ¿está bien? Tenemos la masa del auto, el elástico y el amortiguador del auto, ¿está bien? Y tenemos especificaciones de diseño. Cuando agarramos una piedra, ¿qué va a pasar? Se va a generar una fuerza, y esa fuerza va a tender a mover toda la carrocería, ¿no? Entonces, generalmente uno pone condiciones de diseño. Queremos un sobrepico de tanto, queremos que se amortigue tanto, o sea, son características de diseño, todo lo que está planteando Alejandro en este momento. Sí, ahora vamos a ver, en otra presentación tenemos un ejemplo clásico de una masa con un resorte y un amortiguador, que es un ejemplo clásico de un sistema de segundo orden, cómo depende de la constante elástica del resorte, de la constante de fricción del amortiguador, de la masa, obviamente, del vehículo, como plantea Antonio. Bueno, fíjense que en este segundo gráfico, el tiempo de establecimiento va a ser aquel en donde la curva, ¿sí?, entra dentro de una tolerancia que puede, realmente hay dos tipos de definiciones. Puede ser del 2%, una diferencia del 2% entre el valor en estado estacionario y la curva, o del 5%. Pueden ser cualquiera de las dos. Eso es la única diferencia que hay de esta curva a la anterior. Ah, no, acá también hay otra. Hay tiempo de pico. También fíjense que tenemos como el T sub R, que es el tiempo entre el tiempo establecido, es el tiempo de, perdón, tiempo de referencia, ¿no? Tiempo de retardo. Tiempo de retardo también se puede entender como el tiempo, son dos definiciones distintas, ¿no, Antonio? Una es el 50% del valor estado estacionario, o el tiempo que tarda entre el 10 y el 90%. Sí, ese es el Reichstag o tiempo de crecimiento que se llama. Ah, el tiempo de crecimiento, sí, perdón, son dos cosas distintas. Este es el tiempo de retardo, y el rise time, que tiene que ver con la pendiente, ¿no es cierto? ¿Cuánto tiempo tarda en alcanzar entre el 10 y el 90%? Sí, cierto, son dos. También, como el caso anterior, eso depende del autor o depende de cómo se especifica, ¿no? Exactamente. Bueno, estas son todas definiciones, ¿sí? Acá lo toma como el 100%, fíjate, del 0 al 100%, ¿no? El Reichstag. Claro, acá lo toma como el 0 al 100%. La primera vez que pasa por el Reichstag lo toma. Claro. Sí, o sea, en este caso coincide con el tiempo de establecimiento. ¿No es cierto? A ver acá. El tiempo de crecimiento, perdón. En este caso, el 2, el tiempo de crecimiento, que es el tiempo que alcanza el valor 1 por primera vez, es el tiempo de crecimiento, o el rise time, y acá lo considera entre el 10 y el 90. Y acá lo vuelve a considerar entre 0 y 1. Bueno, son diferentes definiciones de lo mismo, ¿no? Bueno, acá hace las cuentas, ¿sí? En este caso hace la cuenta, dice, bueno, el tiempo de retardo lo iguala al 50%, o sea, igual al 0,5, y despeja cuál es el valor de quién. Aquí hay que despejar
se puede estimar cuál es el tiempo igual a la mitad de TR, TD igual a la mitad de TR. Bueno, así es como que se calcula. Pero como dije, no vamos a entrar demasiado en valores, digamos, en lo que serían las cuentas, y vamos a ver un ejemplo. Bueno, en esta filmina, bueno, después se calcula entre el 10 y el 90, bueno, hace las igualaciones. Tiempo de pico, bueno, obviamente que lo iguala a cero, porque la derivada es igual a cero. Esto generalmente no lo vamos a tomar. Pero quiero mostrarles otra presentación en donde ahí está el ejemplo de la masa y el resorte. Si me dan un segundito, vamos a buscarla. Esta es la respuesta transitoria. Vamos a venir acá. Donde vamos a ver un poquito más, como les dije, un análisis. Bueno, esto es un resumen, ¿sí?, de lo que vimos hasta ahora. En esta filmina me quiero detener un segundo para repasar un poquito lo que vimos en la clase pasada y esta clase. Si hay un error Cuando donde nosotros dominio de la frecuencia, debería decir dominio complejo. Sí, Antonio. ¿Está bien? Abajo que dice dominio de la frecuencia, Exactamente. dominio complejo. Este es el dominio de frecuencia compleja o complejo. Cuando nosotros estudiamos la respuesta de un sistema, encontramos una ecuación diferencial. Podemos resolverlo, como dije la semana pasada, una solución clásica, como lo hacían los físicos, resolviendo la ecuación diferencial, o podemos hacer una solución aplicando la transformada de Laplace, pasamos al dominio complejo, hacemos una manipulación algebraica y luego hacemos una antitransformada para llegar también a la solución. Esto es lo que estuvimos viendo la clase anterior y esta clase. Bueno, en esta parte no vamos a detenernos mucho. No sé si vale la pena, Antonio. No, simplemente que aparte de la transformada de Laplace no solo nos permite resolver ecuaciones diferenciales en forma fácil o algebraica, sino que también nos dice si el sistema va a ser estable o no, ¿no? Depende de donde estén ubicados los polos. Claro. Bueno, a ver, vamos a detenernos un poquito. Cuando nosotros resolvemos un sistema de control de primer orden, de segundo orden, fíjense que acá tenemos un sistema de primer orden, ¿sí? Dijimos que lo que anula el numerador se llama cero y lo que anula el denominador se llaman polos. Por ejemplo, en esta ecuación, en esta transferencia muy sencilla de primer orden, si hacemos la antitransformada nos va a dar una exponencial, ¿sí? Si aplicamos, esta es la transferencia, ¿no? Si aplicamos una entrada de impulso unitario, acuérdense que aparece el S, ¿sí? Y hacemos la antitransformada, nos va a dar multiplicada por 1, por un 1. Si A es mayor que 0, el polo está ubicado en el semiplano izquierdo, ¿sí? Porque si A es mayor que 0, el polo S tiene que ser negativo, ¿no? Para que esto sea 0. Si A es mayor que 0, S tiene que ser menos A para que esto dé 0. O sea que A está en el semiplano izquierdo. Y si A, en ese caso, la exponencial decae con el tiempo, y entonces en ese caso se dice que el sistema es estable. ¿Por qué? Porque arranca cuando t vale 0, esto vale 1, y en la medida que t tiende a infinito, tiende asintóticamente a 0. Pero si A es menor que 0, si A es menor que 0, por ejemplo, menos 2, S es positivo, o sea que el polo se encuentra en el semiplano derecho. Pero si A es negativo, ¿qué va a pasar? Esta exponencial, en lugar de ir de 1 a 0, va de 1 a crecer infinitamente. Al crecer infinitamente, el sistema se dice que es inestable. En lugar de alcanzar el valor deseado, se va al infinito. Bueno, esto sería para el caso de un valor estable, ¿sí? En el caso de un valor estable arranca de 1 y exponencialmente va decreciendo asintóticamente a 0. Bien, así como tenemos este criterio,
vamos a encontrar esta tabla de resumen, en donde tenemos que de acuerdo a la posición del polo, ¿sí? Fíjense que acá tenemos, las posiciones son estas que están acá, digamos, en el plano complejo. Si estamos digamos, del semiplano izquierdo, va a ser estable. Fíjense que pueden ser polos reales, o sea, en el caso de la posición 1 y la posición 3, y vamos a tener que son respuestas en el tiempo, ¿sí? Respuestas en el tiempo, que van a arrancar en un valor fijo y van a ir decreciendo asintóticamente hacia el cero, y son estables. Si tienen la parte real negativa y la parte compleja conjugada, va a aparecer un término oscilatorio, pero va a estar modulado, va a estar condicionado a un exponencial decreciente. También va a ser estable, pero va a tener una senoidal. Si estamos en el semiplano derecho y los polos son reales, fíjense que va a ser exponenciales crecientes, se dice que es inestable. Si tengo un polo en el cero, ¿qué tengo? Un valor constante. ¿Y qué es un polo en el cero? Polo en el cero podría ser, por ejemplo, 1 sobre S o A sobre S. ¿Y eso qué era? A sobre S era la transformada de Laplace de una función escalón. Y bueno, acá tenemos la función escalón, ¿no? 1 sobre, o sea, la función escalón es una constante. Por otro lado, si tenemos polos complejos conjugados con la parte real positiva, va a ocurrir lo contrario que ocurre del semiplano izquierdo. Vamos a tener sinusoidales, pero moduladas por una exponencial creciente. También van a ser inestables. Y por último, si tenemos solamente, o sea, parte real igual a 0, polos complejos conjugados con la parte real igual a 0, vamos a tener senoidales puras. Senoidales puras que también es inestable, ¿no es cierto? Porque oscila. En realidad es oscilatorio más que inestable. Bueno, hasta acá la parte más difícil, chicos, hasta acá la parte matemática, hasta acá la parte que yo les dije que era dura. Vamos un poco a lo que, para responderle la inquietud del último alumno que dijo, pero yo vine a estudiar automatización, acá yo quiero ver automatización, volví a análisis. Bueno, acá tenemos un caso de un ejemplo, el que planteaba Antonio. Caso típico, que lo vemos en las prácticas también. Los sistemas newtonianos, ¿sí? En donde tenemos que la sumatoria de las fuerzas era igual a la masa por la aceleración. ¿Y qué fuerzas actúan en un sistema mecánico? Bueno, una fuerza externa y fuerzas que dependen del estiramiento, por ejemplo, que como son las fuerzas elásticas en un resorte, y fuerzas que dependen de la velocidad, como por ejemplo la viscosidad que se encuentra dentro de un amortiguador. ¿Sí? La fuerza, que es igual a masa por aceleración, bueno, recordemos que era la aceleración es la derivada de la velocidad o la derivada segunda del espacio. Bueno, acá hace un reconto de lo que era la ley de Hooke, ¿sí? En donde la fuerza dada por un resorte es K por el estiramiento, si la posición inicial es 0, es directamente K por el valor final que adopta la posición. En un sistema viscoso, en donde tenemos un amortiguador con un fluido, ¿sí? Supongamos que en este émbolo o en este pistón existen orificios. Entonces, en el momento que yo le aplico una fuerza al eje de este pistón, ese fluido va a empezar a migrar de la cámara derecha a la cámara izquierda de una manera mayor o menor forzosa de acuerdo al tamaño que tengan esos orificios. Esto es lo que se llama fricción viscosa, que me imagino que lo habrán visto en alguna materia, este tipo de... Sí, inclusive en los jugadores están en las estaciones terminales de ferrocarril. Son esos pistones gigantes. Claro. O el amortiguador de un auto también, ¿no es cierto? El amortiguador de un auto. El amortiguador de un auto funciona de esta manera, ¿sí? De acuerdo a los diámetros de estos orificios, va a tener mayor o menor resistencia al paso del fluido. Y esa resistencia, esa resistencia viscosa va a ser mayor
proporcionalmente a la velocidad de desplazamiento del émbolo, ¿sí? Así como la fuerza de un resorte es proporcional al desplazamiento, la fuerza viscosa de un amortiguador es proporcional a la velocidad. Bueno, planteemos entonces ahora este problema. Tenemos este problema donde tenemos una masa, como decía Antonito, que puede ser, esto podría ser tranquilamente el sistema de suspensión de un vehículo. El vehículo tiene una masa determinada, tiene un elástico, un resorte, o un elástico también que se comporta como resorte, y tiene un amortiguador. Si yo le aplico una fuerza a la masa, es decir, si el sistema de amortiguación es sometido a una fuerza, vamos a tener que sobre esa masa planteamos las ecuaciones de Newton y decimos, bueno, ¿cuáles son las fuerzas intervinientes? La fuerza, y recuerden que todas las fuerzas resistentes, en este caso las fuerzas resistentes son la del resorte y la del amortiguamiento, son opuestas, ¿sí? a la fuerza externa. Esto queda visto acá en el gráfico de la derecha, ¿sí? Se oponen a la fuerza externa. Entonces si planteamos la ecuación de Newton, vamos a decir que la sumatoria de las fuerzas es igual a la fuerza aplicada más la fuerza resultante, ¿sí? La fuerza resultante, que sería la fuerza de la aceleración final, más, digamos, lo que si aplicamos Newton de manera rigurosa, tendríamos que poner F menos FK menos FB igual a masa por aceleración. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Eso lo hacíamos en física 1. Sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración. Bueno, sumando la fuerza resistente al otro lado, nos queda esta ecuación. Y como dijimos anteriormente, la aceleración era la masa por la derivada segunda del espacio, la fuerza del resorte es K por el estiramiento, y la fuerza de la fricción es un coeficiente viscoso, ¿sí? Un coeficiente B viscoso, que va a depender de la viscosidad, obviamente, del aceite. Mientras más viscoso, más va a ser la fuerza que va a ejercer la amortiguación, y depende de la primera derivada del espacio, es decir, de la velocidad. Fíjense que acá estamos poniendo todo en términos de ¿quién? De X. ¿Y X quién es? X sería, la entrada es la fuerza exterior. Si lo planteamos ahora en términos de sistemas, términos sistemáticos, la entrada es la fuerza y la salida es el desplazamiento. Es decir, a mí me interesa saber cómo va a ser la evolución de X ante una entrada F. Entonces, bueno, planteamos la ecuación y nos queda una ecuación diferencial de segundo orden. En donde los parámetros son la masa, el coeficiente de viscosidad y la constante elástica del resorte. Bueno, ¿y ahora qué hacemos? Bueno, aplicamos Laplace. Al aplicar Laplace, recordemos que la derivada segunda se convierte en un s cuadrado, ¿sí? Por el x, pero tengan en cuenta que el x va a ser una función en el tiempo, ¿sí? Como yo quiero saber cómo va a evolucionar el espacio, si va a oscilar, si no va a oscilar, si va a tener una evolución exponencial hasta cierto punto, bueno, ¿cómo va a ser esa evolución? Por eso el x es una función, ¿sí? No es una constante. Y en este caso, x mayúscula, recordemos que cuando lo expresábamos en términos de x mayúscula es porque estábamos con la transformada de Laplace. Y entonces convertimos una ecuación diferencial en un polinomio en el dominio conjugado complejo S. Bueno, despejamos la transferencia, ¿sí? Salida, espacio sobre entrada, fuerza, y nos queda esta ecuación, esta fracción. Siempre que lleguen a un sistema de primer orden, para poder llevarlo a la forma estándar o canónica, lo que tienen que hacer es tratar de que quede, ¿se acuerdan que vimos en la filmina anterior? Que nos quede esta ecuación, ¿sí? Nos tiene que quedar el 1, la parte, digamos, numérica sola, y cuando ustedes logran que quede solo la parte numérica del 1 solo, les va a aparecer multiplicado un valor al s cuadrado, otro valor a la s, y arriba le va a quedar una constante.
Esa constante vamos a llamarla que es la constante de proporcionalidad. Así como el sistema de primer orden habíamos definido el tiempo, ¿se acuerdan? El tau, el tiempo de crecimiento. Bueno, acá también tenemos un tau, ¿sí? Que es un tau cuadrado, que va a ser igual a lo que multiplica, a lo que queda multiplicando al s cuadrado. Este m sobre k es el tau cuadrado, ¿sí? Tau cuadrado que lo denominamos constante de tiempo. O sea, el tau cuadrado, despejando la tau, nos queda la raíz cuadrada de m sobre k. Y a b sobre k lo vamos a denominar 2 sigma tau. Es decir, pero ¿por qué es esta cosa tan rara? Bueno, son cambios de variables. Son cambios de variables que se hacen para poder llevarlo a la manera canónica. En donde el psi es el famoso psi que vimos antes, en la fémina anterior, que es el factor de amortiguamiento o factor de amortiguación, que va a depender del coeficiente de viscosidad del amortiguador, de la constante del resorte y de la masa. Bueno, este es un ejemplo típico. Bueno, reemplazando, ¿sí? Nos queda esta ecuación canónica o estándar, que es lo que el único manejo matemático que tenemos que hacer para poder llegar a una ecuación canónica. Si k es igual a 1, bueno, no perdemos la generalidad, dice aquí, y para una entrada del tipo escalón, fíjense que recordemos que la Wn era la frecuencia natural no amortiguada, que es la inversa, ¿sí? De tau, 1 sobre tau es la frecuencia natural, se sigue haciendo cambio de variable, ¿sí? Seguimos con el cambio de variable, multiplicando y dividiendo por omega al cuadrado. Sí, Antonio, ¿dijiste algo? Y que la otra forma estándar de la ecuación también de segundo orden. Exacto, son dos formas. Una, expresado en función del tau o el Wn. Bueno, entonces vamos a hacer lo mismo que hicimos antes. Vamos a analizar los tres casos. ¿Qué pasa si sí está entre 0 y 1? Si sí está entre 0 y 1. ¿Sí? Hacemos la antitransformada de Laplace, que nos va a dar x de t, que es lo que nosotros estamos buscando, es decir, la evolución de la coordenada x en el tiempo, y nos da esta ecuación. Que aplicando, ¿se acuerdan?, las propiedades trigonométricas, encontramos la misma ecuación que teníamos en la filmina anterior. ¿Sí? Una exponencial decreciente multiplicada por un seno, por una senoidal. Y acá analizamos los tres casos, para psi entre 0 y 1, para psi igual a 1, que es el caso de amortiguamiento crítico, y para psi mayor que 1, que es cuando nos da el determinante de esta raíz complejo. Bueno, y lo mismo que antes. Cuando psi va creciendo nos vamos para abajo, hasta llegar a un momento que psi vale 1, que es el amortiguamiento crítico, que es este de acá, y en la medida que psi está entre 0 y 1, aparece el pico que antes no estaba. Bueno, para todos lo que hay que hacer es, se iguala el psi entre 0 y 1, se iguala a 1 y se despejan de estas ecuaciones. Recordemos entonces que el subamortiguado cuando aparece el pico está entre 0 y 1, ¿sí? El subamortiguado está entre 0 y 1. En ese caso, bueno, es lo mismo de antes, la misma ecuación para psi entre 0 y 1. Fíjense que el WD es el WN. Recordemos que el WD es la frecuencia amortiguada. ¿Sí? ¿Por qué? Y el WN es la frecuencia natural no amortiguada. El WD es la frecuencia no amortiguada multiplicada por 1 menos el psi cuadrado. Y este es el factor de amortiguamiento, por eso el WD se llama frecuencia natural amortiguada. Bueno, para psi igual a 1 nos queda el amortiguamiento crítico, en donde tenemos
una respuesta similar a un sistema de primer orden, ¿no? Que sería la última curva que está dada por este exponencial decreciente. Para C igual a 0, recordemos que el sistema oscila. Y bueno, esto ya lo vimos también, es lo mismo de la filmina anterior. ¿Sí? Bueno, ya lo vimos, esto lo vimos, el tiempo retardo, el tiempo por acá lo llama levantamiento, crecimiento, tiempo pico, tiempo de sobrepico máximo, y el tiempo de asentamiento, que también lo llama de una manera distinta a la otra filmina. El tiempo de asentamiento, fíjense que por lo general, como les dije en la filmina anterior, es el tiempo que se requiere para que la diferencia entre la función, ¿sí?, entre la respuesta, esté entre un 2 o un 5% del valor final, del tamaño de la respuesta del estado estacionario, ¿sí? Cuando está dentro de esta franja, podemos decir que ya el sistema alcanzó el estado estacionario. Todo lo anterior es el estado transitorio. Bueno, y con esto, digamos, terminaríamos la parte de modelos de segundo orden y modelos de primer orden. Sí, acordate que estos modelos son de la planta siempre, ¿no? Eso que vamos a tratar. ¿Cómo, Antonio, te escuché medio? Los modelos de los procesos con plantas donde vamos a hacer el control, ¿no? Claro. Hay que tener en cuenta que todas estas transferencias son modelizaciones de diferentes tipos de plantas, ¿sí? Cada planta nos va a dar una respuesta en el dominio temporal y en el dominio S diferente. Así que bueno, nos queda 1 hora todavía. Podemos ver PID o podemos ver algún ejemplo. Voy a prender la luz porque no se ve nada. Un segundito. Ale, ¿tenías pensado dar controladores hoy? No, yo la verdad que pensé que iba a tardar más en dar esta parte, pero no hay problema, podríamos ver controladores PID. Pero bueno, esperen un segundito que voy a prender la luz, ya no veo nada. Ahí estamos. Bueno, podemos aprovechar para charlar acerca del recuperatorio para la semana que viene. La idea en el recuperatorio es hacer un cuestionario único, no 2, no van a ser 2 cuestionarios como fue en el parcial, sino que vamos a hacer uno solo, que incluya tanto algunos conceptos teóricos, no tantos como en el primero, y 1 o 2 ejercicios de resolución práctica, ¿sí? Por las dudas, que veo que hay algunas dudas, se estuvieron comentando que cambia la modalidad, bueno, vieron cómo es el teléfono descompuesto. Entonces, para despejar dudas, para los que tengan que hacer el recuperatorio, que la verdad que veo que no han sido muchos, vamos a tomar un solo cuestionario, vamos a poner un tiempo límite, tiempo que no se va a cambiar, va a ser un tiempo fijo, y para que no exista el problema que hubo antes, vamos a tener un tiempo de finalización y un tiempo de gracia. Es decir, van a tener, supónganse, 15 minutos más luego de la finalización de